El sol de la mañana se filtró a través de las cortinas, arrojando un suave resplandor sobre el delicado encaje blanco de mi vestido de novia. Hoy era el día en que yo, Emma, iba a casarme con el amor de mi vida. Mi corazón palpitó con una mezcla de emoción y nervios mientras ajustaba el velo frente al espejo. Mi madre entró en la habitación, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. «Oh, Emma, te ves absolutamente deslumbrante», exclamó, su voz temblando de emoción. «Gracias, mamá. Solo espero que todo salga según lo planeado», respondí, tratando de ocultar el nudo de ansiedad en mi estómago. La ceremonia se llevó a cabo en una pintoresca capilla, decorada con rosas y lirios blancos. Mientras caminaba por el pasillo, los invitados se pusieron de pie, con sonrisas amplias. Pero mi atención estaba en él, mi futuro esposo, parado en el altar. Su postura era rígida, su sonrisa un poco forzada. Cuando llegué a su lado, susurré, «¿Estás bien? Pareces un poco distante». Él apretó rápidamente mi mano, su voz apenas audible sobre el órgano. «Solo nervioso, Emma. Es un día importante». Asentí, queriendo creer en él. La ceremonia pasó como un borrón, nuestros votos resonando en el sagrado recinto. Sin embargo, sus palabras, aunque dulces, carecían del calor que había esperado. En la recepción, me encontré observándolo más de cerca. Estaba allí, pero no del todo. Su risa parecía forzada, sus miradas distantes. «Oye», dije, tocando su brazo mientras estábamos sentados en nuestra mesa. «Apenas has probado tu comida. ¿En qué estás pensando?» Me miró, sus ojos nublados por algo que no podía identificar completamente. «No es nada, en realidad. Solo, abrumado por todo, supongo». Quería profundizar más, entender su distancia, pero el momento fue interrumpido por el tintineo de copas, señalando nuestro primer baile. Mientras bailábamos, intenté perderme en la melodía, en la sensación de su mano en la mía. Pero la pregunta persistía en mi corazón, ¿eran solo nervios de boda o algo más? A medida que la noche llegaba a su fin, nuestros invitados nos colmaban de buenos deseos y amor. Sonreíamos y les agradecíamos, interpretando el papel de los recién casados felices. Pero mientras conducíamos hacia nuestro nuevo hogar, el silencio en el auto era pesado, lleno de pensamientos no expresados e incertidumbre sobre el futuro. Esa noche, mientras yacía en la cama, mi vestido de novia descartado, el anillo en mi dedo se sentía más pesado de lo que había anticipado. Cerré los ojos, esperando que la mañana trajera consigo una renovada sensación de alegría y una conexión más profunda con el hombre con el que acababa de jurar pasar el resto de mi vida. Los primeros días después de nuestra boda se sentían como si estuviéramos viviendo en un sueño. Nuestro nuevo hogar, una encantadora casa de 2 pisos en la que había puesto tanto de mí misma, rebosaba la promesa de una felicidad compartida. Estaba llena de esperanza, imaginando noches acogedoras y mañanas llenas de risas. Una tarde, mientras desempacábamos los últimos regalos de nuestra boda, traté de iniciar una conversación ligera. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con el interesante jarrón de la tía Mabel?, pregunté, sosteniendo el objeto llamativamente pintado. Él se rió, un sonido que me calentó el corazón. «Yo digo que le demos un lugar de honor en la sala de estar». «Será un gran tema de conversación», respondió, sus ojos encontrando los míos con destellos del hombre del que me enamoré. Sin embargo, a medida que las semanas se convirtieron en meses, comenzaron a surgir cambios sutiles. Mi esposo, antes tan atento y lleno de historias sobre su día, se volvió más retraído. Su trabajo como empleado de oficina parecía agotarlo, y sus quejas sobre ello se convirtieron en un ritual diario. Una noche, mientras cenábamos, abordé el tema. «Has estado llegando tan tarde últimamente, y cansado. ¿Está todo bien en el trabajo?», suspiró, moviendo su comida en el plato. «Es la misma vieja rutina, Emma. Nada nuevo, solo, cansado». Extendí la mano por la mesa, cubriendo su mano con la mía.
Tal vez podrías buscar algo diferente, algo que te haga más feliz. Retiró su mano suavemente, negando con la cabeza. No es tan fácil. Los trabajos no están esperando a ser recogidos, especialmente no para alguien con mis calificaciones. Quería ayudar, encontrar una solución, pero podía sentir la barrera que estaba construyendo entre nosotros. Como el principal proveedor financiero, trabajando en una gran empresa, a menudo me encontraba compensando nuestros gastos. Inicialmente, era algo que hacía con gusto, orgullosa de apoyarnos. Pero la carga se volvió más pesada a medida que él comenzó a recluirse en sí mismo, sus salidas nocturnas se alargaban y regresaba cada vez más tarde por las noches. Una de esas noches, me quedé despierta esperándolo. El reloj marcó la medianoche cuando finalmente entró, el olor a alcohol rodeándolo. ¿Dónde has estado? Estaba preocupada, dije, mi voz llena de preocupación y frustración. Se encogió de hombros, evitando mi mirada. Solo con algunos compañeros. Perdí la noción del tiempo. La distancia entre nosotros en ese momento se sentía como un abismo. Quería acercarme, tender un puente, pero su indiferencia lo hacía difícil. Esa noche, yací en la cama, escuchando su respiración irregular, preguntándome cómo habíamos llegado tan lejos de aquel futuro dichoso que habíamos imaginado en el día de nuestra boda. El amor seguía ahí, enterrado bajo capas de palabras no dichas y creciente descontento. Pero la pregunta persistía, ¿cómo podríamos encontrarnos de nuevo el uno al otro? Los brillantes y prometedores comienzos de nuestro matrimonio se fueron apagando gradualmente, como si una sombra hubiera caído sobre nuestro hogar, que antes era feliz. La transformación en mi esposo fue sutil al principio, pero se hizo más pronunciada con cada día que pasaba. Sus noches tardías se convirtieron en una ocurrencia regular y el olor a alcohol en su aliento se convirtió en un compañero constante a su regreso. Una noche, mientras estábamos sentados frente a frente en nuestra mesa de cena, el silencio entre nosotros era sofocante. Reuní el coraje para abordar el elefante en la habitación. Tenemos que hablar de lo que está sucediendo entre nosotros, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Él levantó la mirada, con los ojos cansados y distantes. ¿A qué te refieres? Las noches tardías, la bebida. No es como tú. ¿Hay algo que no me estás diciendo?, pregunté, esperando honestidad, que se abriera un poco. Suspiró profundamente, su tenedor chocando contra el plato al dejarlo. Emma, es solo estrés en el trabajo. Tú no entenderías. Sus palabras me hirieron. Quería entender, estar allí para él. Estoy tratando de entender, pero necesitas hablar conmigo. Se supone que estamos juntos en esto, insistí, sintiendo la frustración acumulándose en mí. Él negó con la cabeza, empujando su silla hacia atrás y levantándose. No quiero hablar de esto en este momento, dijo, su voz firme, sin dejar espacio para más discusión. Mientras se alejaba, me quedé sentada, sintiéndome más sola que nunca. El hombre con el que me casé, que solía compartir cada pensamiento y sentimiento conmigo, ahora parecía un extraño bajo mi propio techo. No era solo su indiferencia lo que estaba tensando nuestra relación, también era la carga financiera. Trabajando como empleado de oficina, sus ingresos eran modestos. En contraste, mi carrera en una gran empresa había prosperado, convirtiéndome en la proveedora principal. Inicialmente, esto no fue un problema para mí, pero a medida que sus contribuciones disminuyeron, también lo hizo su sentido de responsabilidad. Un día, abordé el tema de las finanzas. Necesitamos discutir nuestro presupuesto. Con tus noches tardías y otros gastos, estamos apretados, dije, esperando llevar algo de practicidad a nuestra conversación. Apenas me miró, su atención fija en la televisión. No sé, Emma. Tú eres la que tiene el trabajo grande. ¿No puedes encargarte de eso? Su indiferencia me hirió profundamente. Estaba más que dispuesta a mantenernos, pero su falta de preocupación y participación era desalentadora.
no se trata solo de dinero. Se trata de ser socios, de compartir responsabilidades, dije, mi voz mezclando tristeza y frustración. No hubo respuesta de su parte, solo un encogimiento de hombros poco comprometido. La brecha entre nosotros parecía agrandarse con cada día que pasaba, nuestras conversaciones convirtiéndose en monólogos. El hombre vibrante y amoroso con el que me casé era ahora solo un cascarón, su presencia en nuestro hogar más parecida a la de un compañero de cuarto distante que a la de un esposo. Mientras yacía en la cama esa noche, el peso de nuestra tensa relación apretaba fuertemente mi pecho. El silencio de nuestra casa hacía eco de la agitación en mi corazón y no pude evitar preguntarme cómo habíamos llegado a este punto. ¿Dónde había ido la risa y el amor? ¿Había alguna manera de volver de este creciente abismo, o estábamos destinados a seguir viviendo bajo el mismo techo como extraños? Con la llegada del otoño, trayendo consigo un frío que parecía infiltrarse en las mismas paredes de nuestro hogar, se desarrolló un nuevo acontecimiento. Mi esposo anunció que tenía que hacer un viaje de negocios. Fue una sorpresa, considerando sus habituales quejas sobre la monotonía de su trabajo. Una noche, mientras estábamos en la sala de estar, lo mencionó casualmente. La próxima semana tengo que salir de la ciudad por trabajo, dijo, sin mirarme a los ojos. Lo miré, desconcertada. ¿Un viaje de negocios? Eso es inusual para tu trabajo, ¿no es así? Mi curiosidad se despertó, pero también estaba teñida de una sensación de inquietud. Él encogió los hombros, manteniendo su mirada fija en la televisión. Sí, pero es una especie de ejercicio de trabajo en equipo. No estaré ausente por mucho tiempo. Quería creerle, confiar en que esto era simplemente un compromiso laboral regular. Pero algo en su actitud encendió las alarmas en mi mente. Bueno, espero que todo salga bien. ¿Podrás llamar?, pregunté, tratando de sonar comprensiva. Asintió distraídamente. Claro, llamaré cuando pueda. El día de su partida llegó rápidamente. Empacó su maleta en silencio, moviéndose mecánicamente. Cuando estaba a punto de irse, intenté acercarme a él, esperando alguna semblanza de la conexión que una vez compartimos. Cuídate, ¿de acuerdo? Y por favor, mantente en contacto. Te extrañaré, dije, mi voz teñida de una mezcla de sinceridad y desesperación. Hizo una pausa, mirándome por un breve momento. Sí, yo también te extrañaré, dijo, pero las palabras sonaron huecas. Cuando la puerta se cerró detrás de él, una sensación de hundimiento se apoderó de mí. Su partida dejó un vacío en la casa, uno que se llenó con dudas persistentes y temores no expresados. Durante su ausencia, intenté llamarlo varias veces, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz o recibía respuestas cortas y distraídas. Oye, solo quiero saber cómo va el viaje, preguntaba, tratando de mantener la preocupación fuera de mi voz. Está bien, ocupado con reuniones y cosas, era la respuesta típica, seguida de un rápido adiós. Me confié en una amiga que vivía en otra ciudad, buscando consuelo y distracción. Era una vieja amiga de la universidad y nuestras conversaciones eran un escape bienvenido de mis pensamientos en espiral. Compartió noticias emocionantes sobre su vida, incluyendo una nueva relación, lo que me hizo sonreír genuinamente por primera vez en días. A medida que se acercaba el final de la semana, anticipaba el regreso de mi esposo, esperando alguna mejora en nuestra tensa relación. Pero cuando volvió, parecía aún más distante, si eso fuera posible. El muro entre nosotros se había vuelto más grueso, más impenetrable. Regresó tarde en la noche, deslizándose en la cama sin decir una palabra. A la mañana siguiente, pregunté, ¿cómo fue el viaje? ¿Todo salió bien? Él simplemente gruñó, sorbiendo su café. Estuvo bien. Solo las cosas habituales del equipo. Quería preguntar más, entender por qué parecía tan distante, pero el temor de alejarlo aún más me detuvo.
El viaje de negocios, en lugar de traer algún cambio positivo, solo agregó más preguntas e incertidumbres a nuestro ya atribulado matrimonio. Mientras lo observaba retirarse detrás de su periódico, no podía quitarme la sensación de que había más en su viaje de lo que estaba dispuesto a compartir. Las semanas siguientes al regreso de mi esposo de su viaje de negocios estuvieron marcadas por una incómoda normalidad. Él retomó su rutina de noches tardías y escasa comunicación, mientras yo luchaba con una creciente sensación de desconexión. En medio de todo esto, una coincidencia inesperada se presentó, un viaje de negocios para mí a la misma ciudad donde vivía mi amiga de la universidad. Aproveché la oportunidad para visitarla, esperando que el cambio de escenario ofreciera algún alivio. A mi llegada, mi amiga me recibió con una exuberancia contagiosa y conmovedora. Pasamos horas poniéndonos al día, ella compartiendo historias de su nueva vida y embarazo. Fue durante una de estas conversaciones que mencionó a su novio, el padre de su hijo, con un orgullo radiante. No puedo esperar a que lo conozcas, Emma. Has sido un gran apoyo en todo esto, dijo, su felicidad evidente. Sonreí, sinceramente feliz por ella. Me encantaría conocerlo. ¿Cuándo crees que sería posible? En realidad, viene más tarde hoy. Lo conocerás entonces, dijo, con los ojos brillando de emoción. El día transcurrió en un torbellino de risas y recuerdos, y pronto llegó el momento de que su novio llegara. Mi corazón se hundió y el tiempo pareció detenerse cuando él entró por la puerta. Era mi esposo, luciendo igual de sorprendido de verme allí. La habitación se llenó de silencio, el ambiente se volvió tenso. Mi amiga nos miraba a ambos, con confusión en su rostro. ¿Ustedes dos se conocen?, preguntó, su voz teñida de incertidumbre. Sentí una mezcla de enojo y incredulidad. Sí, nos conocemos. Él es mi esposo, logré decir, con voz firme a pesar de la agitación interior. El color desapareció de su rostro, sus ojos se abrieron de par en shock. ¿Tu esposo? Pero, él me dijo que estaba soltero, que no tenía a nadie. La traición fue un dolor físico en mi pecho. Me volví hacia él, buscando alguna explicación. ¿Cómo pudiste? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Balbuceó, incapaz de formar una oración coherente. Emma, no es lo que piensas. Pero ya no podía escuchar más. La realización de que el hombre con el que me había casado, el hombre que pensé que conocía, había estado viviendo una doble vida era demasiado para soportar. Mi amiga también estaba destrozada, el hombre que creía conocer era una completa fabricación. En los días que siguieron, ambos enfrentamos la magnitud de su engaño. Aprendí que su relación comenzó poco antes de su supuesto viaje de negocios. El viaje había sido una tapadera para que pasara tiempo con ella. Regresé a casa, el peso de la traición pesaba en mi corazón. Mi amiga y yo nos mantuvimos en contacto, apoyándonos mutuamente en medio del torbellino emocional. Ella también era víctima en esto, engañada por un hombre en quien ambas pensábamos que podíamos confiar. La revelación de su infidelidad cambió todo. Las grietas en nuestro matrimonio, antes solo fisuras, se habían convertido en abismos que no se podían superar. Estaba decidida a recuperar el control de mi vida, a salir de este engaño más fuerte y resistente. Mi confianza estaba destrozada, pero mi determinación era inquebrantable. El camino por delante era incierto, pero sabía una cosa con certeza, era un camino que tendría que recorrer sin él. La revelación de la traición de mi esposo dejó un sabor amargo en mi boca y en el corazón de mi amiga también. El hombre que ambas pensábamos que conocíamos era un desconocido, su engaño incomprensible. A medida que el shock inicial se desvanecía, una feroz determinación tomaba su lugar. Decidí que era hora de la retribución. Contacté a un abogado para discutir mis opciones de divorcio. La abogada, una mujer de rostro severo con una actitud sin rodeos, fue comprensiva pero profesional. Tienes un caso sólido aquí, especialmente con su infidelidad y el desequilibrio financiero en tu matrimonio, aconsejó.
Asentí, sintiendo una sensación de empoderamiento con cada paso que daba. Quiero asegurarme de que no se salga con la suya. No después de todo lo que ha hecho. La abogada me aseguró que haría todo lo posible para garantizar un resultado favorable. Mientras tanto, mi amiga, tambaleándose por el shock de la verdad, también lo confrontó. Estaba devastada pero resuelta en su decisión de mantenerlo fuera de su vida y buscar el apoyo financiero para su hijo. El proceso de divorcio fue agotador. Cada sesión con la abogada, cada firma en los documentos, parecía como si estuviera abriendo una herida. Pero con cada paso, también sentía que una parte de mi antiguo yo regresaba, la mujer fuerte e independiente que una vez fui. El día en que le entregaron los papeles de divorcio, vino a la casa. Su rostro mostraba una mezcla de enojo y desesperación. Emma, por favor, podemos arreglar esto. Cometí un error, suplicó. Lo miré, al hombre que una vez amé, ahora un desconocido. ¿Un error? ¿Llamas error a una aventura de meses y a un hijo? No, esto está más allá del perdón. Intentó razonar, negociar, pero yo estaba decidida. El divorcio se concedió a mi favor, dejándolo con poco. Sus súplicas de reconciliación cayeron en oídos sordos. El golpe final llegó cuando le ordenaron pagar la pensión alimenticia. Su situación financiera, ya precaria, se volvió desesperada. Un día, vino a la casa, suplicando. Emma, no me queda nada. Ni siquiera puedo pagar un lugar donde quedarme. Por favor, necesito ayuda, imploró, con los ojos llenos de lágrimas. Recordé las noches que pasé esperándolo, los días llenos de incertidumbre y dolor. Tú tomaste tus decisiones y ahora debes vivir con ellas, le dije, cerrando la puerta en su rostro y en ese capítulo de mi vida. Meses después, vi una noticia, lo habían arrestado por consumo de drogas. A pesar de todo, una parte de mí sintió una punzada de tristeza por el hombre que una vez fue y por la vida que podríamos haber tenido. Pero fue un sentimiento pasajero, eclipsado por la sensación de justicia y cierre. Había surgido de las cenizas de mi matrimonio roto, no indemne, pero más fuerte y segura de mí misma. La experiencia, aunque dolorosa, me había enseñado el valor del respeto propio y la importancia de defenderse a uno mismo. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para enfrentarlo de frente, en mis propios términos. El día finalmente había llegado, el día que había estado planeando durante meses, desde los arreglos florales hasta el cuarteto de cuerdas que tocaría nuestra primera canción. Soy Olivia, una mujer hecha a sí misma con un trabajo que paga increíblemente bien, permitiéndome lujos que otros solo sueñan. Pensé que casarme con Jack, el hombre con el que había salido durante años, sería otro de esos lujos. Una vida de felicidad parecía estar al alcance de la mano. El lugar era impresionante, un jardín pintoresco bajo un arco de marfil enredado con rosas. Amigos y familiares habían volado desde todo el país. Llevaba mi vestido de ensueño, un hermoso número blanco de encaje que había estado admirando desde que era una niña, soñando con este día. Pero al caminar por el pasillo, tomada del brazo de mi padre, sentí una desconexión. Jack estaba parado en el altar, su smoking perfectamente ajustado, su cabello impecablemente peinado. Era guapo, como siempre, pero sus ojos estaban distantes. Mientras intercambiábamos votos, su voz temblaba, no con emoción, sino con lo que parecía ser renuencia. ¿Aceptas, Jack, a Olivia como tu legítima esposa?, leía el oficiante de su guión. Si lo hago, murmuró Jack, evitando el contacto visual. El resto de la ceremonia pasó como un borrón. Cuando llegó el momento de besarnos, presionó sus labios contra los míos de manera mecánica, carente de pasión. Al caminar de regreso por el pasillo, ahora como esposos, le susurré, ¿todo está bien? Parecías extraño. Me miró de reojo, sus ojos buscando algo que no parecía encontrar. Solo unos nervios, Olivia. Día grande, ¿sabes? Pero la recepción tampoco me tranquilizó.
Había muchas risas, comida deliciosa y brindis sinceros de seres queridos. Pero cada vez que miraba a Jack, cada vez que intentaba cruzar miradas con él, estaba en otro lugar, ya sea absorto en una conversación o mirando al horizonte. Durante nuestro primer baile, mientras nos balanceábamos al ritmo de una balada romántica interpretada por el cuarteto de cuerdas, aproveché la oportunidad para expresar lo que pensaba. Jack, se supone que este es el día más feliz de nuestras vidas. Pero parece que estás a kilómetros de distancia. ¿Estás dudando? Me miró, realmente me miró por primera vez ese día. Olivia, me casé contigo. Es un compromiso que planeo cumplir. Pero no estás respondiendo mi pregunta, insistí. Suspiró. Solo son nervios prenupciales, lo prometo. ¿Podemos simplemente disfrutar de esta noche y no profundizar en esto? Así que hice lo que haría cualquier recién casada, aparté mis miedos y esperé lo mejor. Sonreímos para las cámaras, cortamos la torta y montamos un espectáculo de felicidad matrimonial. Al salir del lugar, de la mano, entre una lluvia de pétalos de rosa, no pude quitarme la sensación persistente de que el cuento de hadas que había imaginado era solo eso, un cuento de hadas. Y no tenía idea de cómo se desarrollaría la historia, pero las semillas de la duda estaban firmemente sembradas, eclipsando lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. Vamos a no arruinar hoy, de acuerdo, me había dicho Jack antes. Pequeño sabía yo que el día era solo el comienzo de lo que se convertiría en un capítulo muy complicado en ambas vidas. Después de la extraña vibra en nuestra boda, estaba ansiosa por comenzar nuestra vida juntos. Con la promesa de un futuro en el aire, nos mudamos a mi casa, un espacio amplio y acogedor que compré con mis ganancias de la empresa tecnológica de alto perfil para la que trabajaba. Jack también tenía un trabajo, pero era en una pequeña firma de diseño gráfico que le pagaba lo justo para cubrir sus gastos personales. Desde el principio estaba claro que yo sería el pilar financiero principal en nuestro matrimonio, un hecho que ninguno de los dos reconocía abiertamente pero entendía implícitamente. Las primeras semanas fueron lo más parecido a una luna de miel que tuvimos. Cocinábamos juntos en mi, ahora nuestro, elegante y moderno cocina. Reíamos, nos besábamos y empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, su extraño comportamiento en la boda fue solo un incidente. Olivia, esta pasta es increíble, diría Jack, con los ojos iluminados mientras daba otro bocado. Y tu pan de ajo tampoco está mal, respondería yo, sintiendo cómo se hinchaba mi corazón con nuestra felicidad doméstica. Nos acurrucábamos en el sofá, viendo programas de televisión o criticando películas, cuerpos entrelazados como si tratáramos de compensar la distancia emocional de nuestro día de bodas. Hoy elige tú la película, le diría, entregándole el control remoto. Solo si prometes no quejarte de mí, mal gusto, replicaría él, y ambos reiríamos. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, las grietas comenzaron a aparecer. Me encontraba constantemente mirando el reloj, esperando a que él llegara a casa del trabajo. Empezó a regresar cada vez más tarde, a veces tropezando al entrar por la puerta, oliendo a alcohol. Las primeras veces, lo ignoré. Estrés en el trabajo, decía él, y yo le creía. Pero luego se convirtió en un patrón. Una noche llegó a casa a las 4 de la mañana, claramente borracho, tropezando con la alfombra en el pasillo y chocando contra la mesa auxiliar. Jack, esto no es típico de ti. ¿Qué está pasando?, pregunté, la preocupación evidente en mi voz. Te dije, estoy abrumado en el trabajo. Tenemos un gran proyecto. Deja de fastidiar, replicó, sus palabras entrecortadas. Pero estás llegando a casa borracho. Esto tiene que parar, insistí. Déjame en paz, Olivia. Deja de convertir esto en una telenovela, espetó, alejándose y cerrando la puerta del dormitorio de un portazo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la fase de luna de miel claramente había terminado. De hecho, no estaba segura de si alguna vez había comenzado. Él estaba cada vez más distante, emocional y físicamente.
Nuestras conversaciones se volvieron más cortas, las risas menos frecuentes, las comidas compartidas cosa del pasado. Incluso las películas que solíamos disfrutar juntos parecían recuerdos lejanos. Nuestro hogar, que antes era un santuario lleno de amor y calidez, se convirtió en un espacio lleno de tensión y quejas no expresadas. Me quedaba en la cama, mirando al techo, preguntándome cómo llegamos a este punto. Se suponía que debíamos ser recién casados, disfrutando de la alegría del matrimonio, pero en cambio, parecía que éramos dos extraños, compartiendo una casa pero no una vida. Cada intento de comunicarme, de hablar, era recibido con resistencia, y lentamente, las paredes entre nosotros crecían más altas y gruesas. Si la boda fue un día lleno de emociones encontradas, los meses que siguieron fueron una cacofonía de dudas, interrumpidas por momentos de soledad. Algo estaba mal, terriblemente mal, y la sensación inminente de una tormenta por venir era imposible de ignorar. Pequeño sabía yo que la tormenta llegaría antes de lo que jamás imaginé. Estaba en mi oficina cuando recibí la llamada. Era del empleador de Jack, informándome que lo habían despedido por mala conducta y que había abandonado las instalaciones en un ataque de rabia. Mi corazón se hundió. A pesar de todos los problemas que habíamos tenido, no deseaba que su vida se desmoronara de esta manera. Temiendo lo peor, terminé mi trabajo, informé a mi jefe que tenía una emergencia personal y conduje a casa lo más rápido que pude. Cuando llegué, encontré a Jack en la sala, rodeado de botellas de cerveza vacías. La televisión emitía algún tipo de comentario deportivo, pero él claramente estaba perdido en sus pensamientos o tal vez ahogándose en sus penas. Jack, comencé con cautela, oí lo que pasó. ¿Quieres hablar de ello? Me lanzó una mirada, una que parecía gritar resentimiento. Oh, oíste, ¿verdad? ¿Viniste a burlarte? ¿Es esto otra cosa que puedes usar en mi contra? Jack, eso no es justo. Estoy preocupada por ti, respondí, tratando de mantener mi voz firme. ¿Preocupada? ¿O solo revisando si todavía tienes que ser la sostén de la familia aquí?, gruñó. Sintiendo que la tensión alcanzaba su punto de ebullición, hice un último intento de salvar la situación. ¿Podemos intentar comunicarnos, por favor? Las cosas han sido difíciles, pero podemos superarlo. De repente, Jack se levantó del sofá, con el rostro enrojecido de rabia. ¿Superarlo? Ni en sueños. Lo que siguió fue una erupción de frustraciones acumuladas. Las acusaciones volaron, las voces se elevaron y, por primera vez en nuestro matrimonio, sentí verdadero miedo del hombre que estaba frente a mí. La discusión escaló hasta que Jack, en un momento de furia, agarró uno de los jarrones decorativos de la repisa y lo lanzó al otro lado de la habitación. Se estrelló contra la pared, rompiéndose en pedazos, reflejando el estado de nuestra relación. «Sal de aquí», dije finalmente, mi voz apenas por encima de un susurro. «Solo sal». Me miró, sus ojos enrojecidos pero ya no llenos de fuego. «Está bien», murmuró y salió tambaleándose de la habitación, agarrando su abrigo en el camino. Oí cómo la puerta principal se cerraba de golpe, resonando en la casa vacía. Me senté, temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Nuestro matrimonio había llegado a un punto sin retorno. Las señales de alerta que había intentado ignorar ya no podían ser apartadas. Mi mente repasaba los eventos recientes, buscando pistas, señales que podría haber pasado por alto. Pero en el fondo, sabía que habíamos cruzado una línea que ninguno de los dos podía retroceder. Consideré llamar a alguien, un amigo o un familiar, pero me detuve. Este era mi problema, y tenía que enfrentarlo. En su lugar, caminé hacia la repisa donde estaba el jarrón, recogí uno de los fragmentos más grandes y lo miré. Era como si sostuviera un pedazo de mi matrimonio roto en mis manos. La idea de venganza cruzó mi mente, pero la aparté. No, ese no era el camino a seguir. Necesitaba concentrarme en salvarme a mí misma primero, la venganza, si acaso, podía esperar.
Limpié los fragmentos, apagué la estridente televisión y me senté en silencio. Los próximos días iban a ser cruciales. Necesitaba prepararme para el peor escenario, incluso si eso significaba reconocer que mi matrimonio había terminado. No tenía idea de lo rápido que el peor escenario se desarrollaría. Era como si el universo hubiera decidido acelerar las tragedias de mi vida, lanzándome hacia una situación mucho más grave de lo que jamás podría haber imaginado. La sala del tribunal estaba llena de una tensión palpable cuando tomé asiento, mirando el veteado de la madera de la mesa frente a mí. Mi abogada, Samantha, me dio un gesto tranquilizador. Al otro lado de la sala, Jack estaba sentado, evitando mis ojos. Se veía diferente, derrotado quizás, pero también extrañamente resuelto. A medida que comenzaban los procedimientos, mi mente corría por los momentos que llevaron a este día. Arrestada por intento de asesinato, un cargo basado únicamente en la manipulación y engaño de Jack, había pasado las últimas semanas luchando por demostrar mi inocencia. Hoy era el día en que todo se revelaría. Llamaron a Jack al estrado. Me miró, pero evité su mirada. No podía soportar mirarlo, no mientras tejía esta red de mentiras. La señora Olivia intentó matarme porque perdí mi trabajo, comenzó él, su voz rompiéndose como si estuviera actuando. Supongo que decidió que no valía la pena tenerme alrededor si no estaba contribuyendo financieramente. Un murmullo recorrió la sala. Samantha se acercó y susurró, no te preocupes, lo tenemos. Solo espera. Apreté los puños, apenas conteniendo mi indignación. Finalmente llegó nuestro turno para presentar nuestro caso. Samantha se puso de pie, su actitud tranquila pero firme. Su señoría, nos gustaría presentar nuevas pruebas, anunció, sosteniendo una unidad USB. Esto contiene imágenes de la noche del presunto ataque, capturadas por las cámaras de seguridad instaladas en la casa de la pareja. La sala quedó en silencio mientras el video se reproducía, mostrando una vista ininterrumpida de la sala de estar y la cocina. Allí estaba Jack, solo, recogiendo un cuchillo de la cocina y luego haciéndose cortes en las manos. Luego se acercó a mi computadora portátil y, momentos después, se alejó, sonriendo. De repente, Jack se puso de pie y gritó, pero borré ese video. La sala del tribunal estalló en una cacofonía de susurros y murmullos. El juez golpeó su mazo, exigiendo orden. ¿Te gustaría revisar tu testimonio?, preguntó el juez a Jack, quien ahora parecía como si el suelo se le hubiera quitado de debajo. No, su señoría, murmuró, con la cara enrojecida. Samantha volvió a tomar la palabra, sus ojos encontrando los míos. Su señoría, está claro que el señor Jack manipuló evidencia para incriminar a la señora Olivia. Solicitamos el retiro inmediato de todos los cargos contra mi cliente. El juez asintió. El tribunal encuentra a la señora Olivia no culpable. En cuanto al señor Jack, enfrenta cargos de perjurio, presentar un informe policial falso y manipulación de pruebas. Cuando el mazo golpeó el estrado, señalando el final del juicio, sentí una extraña mezcla de alivio y enojo. Samantha me abrazó, con lágrimas en los ojos. Eres libre, Olivia. Puedes empezar a reconstruir tu vida ahora. Al salir de la sala del tribunal, no pude evitar mirar hacia atrás a Jack, quien estaba siendo llevado esposado. Nuestros ojos se encontraron por un segundo fugaz y, en ese momento, me di cuenta de que no conocía a este hombre. Era un desconocido que había intentado destruirme y había fracasado. Conduciendo de regreso a mi casa ahora, reflexioné sobre la magnitud de mi nueva libertad. Había escapado de las garras de una relación manipuladora y tenía la evidencia para demostrarlo. Pero esto era más que una simple decisión judicial, era una recuperación de mi propia narrativa. Entré en mi hogar, libre pero para siempre cambiada. La venganza había cruzado mi mente antes, pero ahora parecía innecesaria. Las propias acciones de Jack habían sido su perdición y la vida que intentó arrebatarme ahora era irrevocablemente su pérdida.
Al cerrar la puerta detrás de mí, me di cuenta de que mi casa se sentía diferente. Ya no era un símbolo de un matrimonio fallido o de un sueño roto. Era un santuario, un lugar donde podía comenzar un nuevo capítulo. Y al sentarme, en la misma sala de estar donde mi vida casi se desmorona, sentí una inmensa paz. Por primera vez en mucho tiempo, estaba verdaderamente en casa. La sala del tribunal estaba llena de una tensión palpable mientras tomaba asiento, mirando las vetas de madera de la mesa frente a mí. Mi abogada, Samantha, me dio un gesto tranquilizador. Al otro lado de la sala, Jack estaba sentado, evitando mis ojos. Se veía diferente, derrotado tal vez, pero también extrañamente resuelto. A medida que comenzaban los procedimientos, mi mente corría por los momentos que llevaron a este día. Arrestada por intento de asesinato, un cargo basado únicamente en la manipulación y el engaño de Jack, había pasado las últimas semanas luchando por demostrar mi inocencia. Hoy era el día en que todo se revelaría. Llamaron a Jack al estrado. Él me miró, pero evité su mirada. No podía soportar mirarlo, no mientras tejía esta red de mentiras. La señora Olivia intentó matarme porque perdí mi trabajo, comenzó él, su voz rompiéndose como si estuviera actuando. Supongo que decidió que no valía la pena tenerme alrededor si no estaba contribuyendo financieramente. Un murmullo recorrió la sala. Samantha se acercó y susurró, «No te preocupes, lo tenemos. Solo espera». Apreté los puños, apenas conteniendo mi indignación. Finalmente llegó nuestro turno para presentar nuestro caso. Samantha se puso de pie, su actitud tranquila pero firme. «Su señoría, nos gustaría presentar nuevas pruebas», anunció, sosteniendo una unidad USB. Esto contiene imágenes de la noche del presunto ataque, capturadas por las cámaras de seguridad instaladas en la casa de la pareja. La sala quedó en silencio mientras el video se reproducía, mostrando una vista ininterrumpida de la sala de estar y la cocina. Allí estaba Jack, solo, recogiendo un cuchillo de la cocina y luego haciéndose cortes en las manos. Luego se acercó a mi computadora portátil y, momentos después, se alejó, sonriendo. De repente, Jack se puso de pie y gritó, «Pero borré ese video». La sala del tribunal estalló en una cacofonía de susurros y murmullos. El juez golpeó su mazo, exigiendo orden. «¿Te gustaría revisar tu testimonio?», preguntó el juez a Jack, quien ahora parecía como si el suelo se le hubiera quitado de debajo. «No, su señoría», murmuró, con la cara enrojecida. Samantha volvió a tomar la palabra, sus ojos encontrando los míos. «Su señoría, está claro que el señor Jack manipuló evidencia para incriminar a la señora Olivia. Solicitamos el retiro inmediato de todos los cargos contra mi cliente». El juez asintió. El tribunal encuentra a la señora Olivia no culpable. En cuanto al señor Jack, enfrenta cargos de perjurio, presentar un informe policial falso y manipulación de pruebas. Al golpear el estrado con el mazo, señalizando el final del juicio, sentí una extraña mezcla de alivio y enojo. Samantha me abrazó, con lágrimas en los ojos. «Eres libre, Olivia. Puedes empezar a reconstruir tu vida ahora». Al salir de la sala del tribunal, no pude evitar mirar hacia atrás a Jack, quien estaba siendo llevado esposado. Nuestros ojos se encontraron por un segundo fugaz y, en ese momento, me di cuenta de que no conocía a este hombre. Era un desconocido que había intentado destruirme y había fracasado. Conduciendo de regreso a mi casa ahora, reflexioné sobre la magnitud de mi nueva libertad. Había escapado de las garras de una relación manipuladora y tenía la evidencia para demostrarlo. Pero esto era más que una simple decisión judicial, era una recuperación de mi propia narrativa. Entré en mi hogar, libre pero para siempre cambiada. La venganza había cruzado mi mente antes, pero ahora parecía innecesaria. Las propias acciones de Jack habían sido su perdición y la vida que intentó arrebatarme ahora era irrevocablemente su pérdida. Al cerrar la puerta detrás de mí, me di cuenta de que mi casa se sentía diferente.
Ya no era un símbolo de un matrimonio fallido o de un sueño roto. Era un santuario, un lugar donde podía comenzar un nuevo capítulo. Y al sentarme, en la misma sala de estar donde mi vida casi se desmorona, sentí una inmensa paz. Por primera vez en mucho tiempo, estaba verdaderamente en casa. El desenlace del juicio me dejó con emociones encontradas. Por un lado, estaba eufórica por la absolución, el reconocimiento público de mi inocencia. Por otro lado, el amargo residuo de la traición aún persistía, no tan fácilmente lavado por un veredicto favorable del tribunal. A medida que los días se convertían en semanas, el destino de Jack quedó sellado en otro tribunal. Encontrado culpable de múltiples cargos, incluyendo perjurio y manipulación de pruebas, fue condenado a 8 años de prisión. Aunque fue satisfactorio ver que se hacía justicia, la idea de que casi arruina mi vida aún me corroía. Hasta que un día recibí una carta inesperada por correo. Era de Jack. Mis manos temblaban mientras la abría, sin estar segura de qué esperar. La carta era corta y directa. Nunca pensé que me superarías, Olivia, decía. ¿Ganas superarlo? Apreté los puños. Todavía veía nuestro matrimonio, el juicio, todo el devastador asunto como algún juego retorcido. La rabia brotó. Más fuerte que antes. En ese momento me di cuenta de que, aunque me había desvinculado legalmente de este hombre, emocionalmente aún estaba enredada por la necesidad de una forma más personal de justicia. Una retribución que me daría el cierre que el sistema legal no podría proporcionar. Y así, planifiqué. Unos meses después, me encontré conduciendo hacia la prisión donde Jack estaba detenido. Nos concedieron una reunión, facilitada por guardias y un grueso panel de vidrio a prueba de balas. Cuando entró en la habitación, me sorprendió lo mucho que había cambiado. La prisión lo había desgastado, pero la arrogancia en sus ojos era tan vívida como siempre. Olivia, a que debo el placer, escupió con desdén. Vine a despedirme, Jack, dije calmadamente. ¿Despedirme? Ya has tenido tu victoria, ¿qué más podrías querer? Me incliné más cerca, mis ojos fijos en los suyos. Quería mirarte a los ojos y decirte que mientras estás sentado en esta jaula, la vida continuará para mí. Construiré un futuro tan brillante que arrojará una sombra sobre el patético juego que pensabas que estabas jugando. Él sonrió con suficiencia. ¿Crees que esto ha terminado? No, Jack. Ha terminado para ti. ¿Ves? He vendido la casa, la que estabas tan ansioso por robarme. He donado la mitad del dinero a organizaciones benéficas contra el abuso doméstico y he utilizado la otra mitad para comenzar un fondo de becas para mujeres en tecnología, asegurándome de que tengan oportunidades para ser financieramente independientes. Tu nombre será olvidado, pero el bien que proviene de esto perdurará. Sus ojos se abrieron de par en par, y por primera vez, vi un destello de comprensión, un vistazo momentáneo de la derrota. No puedes borrarme, susurró. Oh, no te borraré. Te recordaré como una lección aprendida, un peldaño en mi camino hacia una vida mejor. Y tú, me recordarás como la que te venció en tu propio juego retorcido. Mientras me levantaba para irme, los guardias me escoltaban afuera, sentí un peso levantándose. Esta era mi retribución, elaborada no desde el rencor sino desde un nuevo propósito. Tomé el capítulo más oscuro de mi vida y lo reescribí en una historia de triunfo, resistencia y empoderamiento. Al salir a la luz del día, me sentí renacer, liberada de los fantasmas de mi pasado. No solo había sobrevivido, había reclamado mi vida, redefinido mi narrativa y, al hacerlo, ejecutado la venganza más adecuada. Jack no fue más que una nube oscura, un eclipse temporal, y mientras avanzaba, era mi turno de brillar.